me tomé algunos días de vacaciones, aprovechando también las vacaciones de los chicos, pero ya, listos para empezar con toda la información. Y arrancamos esta nueva semana con mucha información para que te conectes con nosotros. ¿Qué te parece si arrancamos? Esto es Conecta Perú. Bueno, y vamos a empezar esta semana con un tema muy importante para todos nosotros como país, pero también un tema importante para el mundo. ¿Sabían que existen más de 2 millones de peruanos que no cuentan con agua potable, pero tampoco con desagüe durante las 24 horas del día? Es increíble, pero esto es una realidad y están expuestos a enfermedades, pero además abusos para pagar 10 veces más de lo que se da por este recurso hídrico. ¿Pueden creerlo? Y ante esta problemática, el ingeniero Abel Cruz, presidente ejecutivo de la ONG Movimientos Peruanos Sin Agua, nos contará sobre el novedoso sistema Atrapa Nieblas, que capta entre 200 a 400 litros de agua por día. Bueno, y como lo hemos venido diciendo a través de todo este tiempo en Conecta Perú, la escasez de agua es un problema que nos involucra absolutamente a todos y es un problema que nos pide tomar conciencia sobre su uso. Esto afecta, por ejemplo, la ganadería, la agricultura y toda la cadena que significa, por supuesto, el no tener agua. Y para conversar sobre esta problemática, conocer un poquito más al respecto, hoy nos visita Oscar Pastor, experto en servicios públicos. Y como lo hemos dicho, este problema afecta a todos, pero a pesar de este estrés hídrico que estamos viviendo, hay buenas noticias y vamos a contarles hoy que más de 300 estudiantes de Puno están participando en un interesante concurso, Cuidado del Agua Potable, que es lo que busca promover y lo está haciendo la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS a través de su programa educativo Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable, como así a través del sistema educativo. Y para conocer más al respecto, nos acompañará Gabriela Corimanya, coordinadora de la Dirección de Usuarios de la SUNAS. Bueno, y es interesante, ¿no? Por ejemplo, hoy tocar este tema del agua y entender que es un problema que nos afecta a todos, pero que estas pequeñas acciones que se van realizando en distintos lados contribuyen a tener una solución integral, pero sobre todo una solución a futuro, porque claro, hay que pensar qué va a pasar con las siguientes generaciones, cuáles son las perspectivas y justamente para ello trabajamos en conjunto y en Conecta Perú usted se entera de todo. Recuerden que estamos conectados en Facebook, también en Instagram y en TikTok y nos pueden encontrar como Conecta Perú TV. Y ahora sí, nos vamos con Christopher, que como siempre nos trae información muy importante. Cris. Así es, Fátima, y es que nos conectamos en el Cercado de Lima con nuestra Vanesita, que nos va a hablar sobre el reordenamiento vehicular en nuestra capital, de cómo se está formando, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Nos informa Vanessa. Buenos días, Vanesita, ¿cómo estás? Así es, Christopher, Fátima y a todos nuestros amigos de Conecta Perú. ¿Qué tal? Buenos días. Y esta mañana nos encontramos en instalaciones de la ATU porque a partir de mañana se van a dar un nuevo reordenamiento de transporte en nuestra ciudad. ¿Cuáles serán estos cambios? Para ello conversaremos con Omar Rebolledo, vocero de la ATU, quien nos brindará todos los detalles para que ustedes, amigos, puedan desde mañana ya tener esta información cuando puedan trasladarse a diversos lugares. ¿Qué tal, estimado? Buenos días, bienvenido a Conecta Perú. Buenos días, señorita. Sí, efectivamente, desde el día de mañana nosotros estamos reordenando 16 rutas pertenecientes a 2 empresas, principalmente de la avenida La Marina, de la avenida Tupac Amaru y de la avenida Brasil, con la finalidad de respetar la intangibilidad de los corredores complementarios y del metropolitano. También aprovechando este tipo de reformas para mejorar el tiempo de viaje de los usuarios y bajar la carga vehicular de estas avenidas. Coméntenos cuáles son estos cambios que se van a ver, principalmente son vehículos, cústers, combis. Principalmente estamos modificando a las rutas que tengan combis predominantemente, son 500 combis aproximadamente que están siendo reordenadas y como le digo, no han sido cambiadas de su inicio a su fin, solamente en la parte donde se superponen a estos corredores complementarios y al metropolitano. Y además también nos podría informar para todas las personas que nos están viendo, ¿en dónde podemos acceder para saber cuáles son estos cambios en específico?
Sí, los cambios, por ejemplo, en la avenida La Marina, la principal número de empresas se están yendo por la avenida La Paz y por la avenida Manuel Cipriani. Los que salen de Tupac Amaru están yendo por la avenida Industrial, por la avenida Los Alisos y por la avenida Izaguirre. Los que están saliendo de la avenida Brasil van por Sicomaría y por Sucre, pero también para mayor detalle están las páginas web de la institución y las redes sociales, y además están las mismas empresas de transporte que han comenzado a trabajar ya con los usuarios para ver estas nuevas rutas que van a tener. Justamente por ahí también quiero consultar, ¿estas empresas de transporte ya están debidamente advertidas de estos cambios de ruta? ¿Se ha llegado a un común acuerdo? Claro, nosotros ya emitimos nuestra primera resolución en el mes de junio, hemos tenido trabajo con ellos, hemos presentado de acuerdo a sus recursos de reconsideraciones, de acuerdo a sus procedimientos administrativos regulares, y ya estamos haciendo el cumplimiento de nuestras resoluciones. Pero lo más importante, y es que tenemos que ver, es que lo que estamos haciendo es reforzar el sistema integrado de transporte, preparándonos para el nuevo plan regulador, que va a ser un reordenamiento total y planificado de las rutas de Lima y Callao. ¿Y eso en qué lapso se estaría realizando de tiempo? Según nuestros cronogramas, antes de fin de año debemos tener nuestro plan regulador y nuestro reglamento de autorizaciones de empresas de transporte convencional, lo que les va a permitir a las convencionales también tener un horizonte de planificación para tener una trazabilidad de sus inversiones. ¿Y este nuevo plan también se va a realizar de la misma forma, poco a poco, y luego a dar aviso a todas las personas para que puedan tomar sus precauciones de estas nuevas rutas? Efectivamente, vamos a hacer mesas de trabajo con el personal de la Dirección de Asuntos Socioambientales, en el cual se va a socializar nuestro plan regulador con las empresas para que una vez que tengamos consensuado podamos publicarlo. Para recordar finalmente, antes de despedirnos, ¿cuáles son estas nuevas rutas principales en los principales distritos y estas principales calles que se están haciendo este reordenamiento? Las principales avenidas, como son la avenida Brasil, la avenida La Marina y la avenida Tupac Amaru. Muchas gracias, estimado, por esta importante información. Así que ya lo saben, amigos, a partir de mañana se da este nuevo reordenamiento en nuestra capital, de algunas avenidas principalmente, donde transitan muchas personas. Visitar las páginas de la ATU para tener mayor detalles e información y poder pues tomar las mejores decisiones también en el transporte público. Con estos datos regresamos a estudios con ustedes, Christopher Fátima. Gracias, Vanesita. Y eso también significa que tenemos que reordenar nuestros horarios para las personas que viven o que se movilizan justamente por estas rutas. Hay que volver a calcular el tiempo que demoran en ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, porque de alguna manera esto también va a variar, Fátima. Bueno, y también es una posibilidad para utilizar ese tiempo muerto que vamos en el bus, todos tenemos un celular, y por qué no utilizarlo, por ejemplo, para aprender algún idioma, para un audiolibro, y no se hace tan pesado a veces este transporte que puede durar 1 o 2 horas para salir del trabajo y llegar a nuestra casa, ¿no? Así es, de alguna manera hay que aprovechar los tiempos que son medianamente tiempos muertos en sacarles el fruto y darle la vuelta. Nosotros nos vamos a la primera pausa del programa. No te muevas, esto es Conecta Perú. Ya regresamos. A Chile, Chile, a Chile, Chile más Chile, a Chile, Chile más Chile, a Chile. Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría, que si yo tuviera... Ya estamos de regreso y tú te conectas con nosotros en redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok como @ConectaPerúTV. Y la crisis por el agua, Fátima. Bueno, es un tema que venimos tratando desde que hemos salido al aire con Conecta Perú porque estamos comprometidos con esta problemática social, pero los expertos son los que nos tienen que dar este camino y justamente se encuentra con nosotros Óscar Pastor. Él es especialista en servicios públicos. Óscar, bienvenido a Conecta Perú y realmente gracias por estar acá, por este tema que nos preocupa a todos. Y de hecho nosotros tenemos un video que queremos que veas para que entiendas más o menos de qué se trata la problemática del agua. Vamos a ver. El déficit hídrico empezó a agudizarse en algunas regiones del sur del país, tras la llegada del fenómeno del Niño y el avance del cambio climático, produciendo sequías y ausencia de precipitaciones pluviales, lo que ha comprometido a sus cultivos y la vida de sus animales. Tacna es una de las regiones más golpeadas con el déficit hídrico. El pronóstico del clima es que desde octubre hasta el verano del 2024 no haya presencia de lluvias en las partes altas, lo que complicaría que se siga abasteciendo a la población con el líquido vital.
Por otro lado, la región Puno está siendo afectada en su servicio de agua potable debido a la disminución del agua del lago Titicaca, pues ha bajado cerca de 30 centímetros, lo que representa una preocupación para la captación de agua en el sector Chimú, destinada a la potabilización del servicio de agua. Una situación similar es la que viene enfrentando Cusco, pues se han declarado en emergencia 23 distritos de 10 provincias de la región por la falta de agua para riego. Además, en temporada de estiaje, el caudal del río Vilcanota suele disminuir hasta el 60% debido a que sus aguas sirven para el funcionamiento de la hidroeléctrica de Machu Picchu, pero este año solo se ha empleado el 35% según información de la Autoridad Nacional del Agua. El CENAMI advirtió que el Niño incidirá más en las regiones del sur y centro del país con condiciones desfavorables de lluvias, pero dependerá de la intensidad que tenga para el verano 2024. Sin duda una preocupante nota de Patricia. Oscar, ¿en qué momento estamos actualmente con el problema del agua en nuestro país? Creo que hay que entender primero que la sociedad en su conjunto demanda una cantidad de agua y la naturaleza se la ofrece. Cuando es mayor lo que se demanda a lo que hay en la oferta, estamos, digamos, en un estrés hídrico. Pero digamos que este estrés no puede ser puntual, no puede decir hoy día estamos en estrés, mañana llovió, ya no, pasado mañana tampoco y así. Hay que analizar periodos más largos y las decisiones en estos casos también son de largo plazo. Y al parecer no hemos tomado adecuadamente las decisiones en su momento. Por eso es que ahora acusamos de que nos falta agua, para hablarlo en términos simples. Ahora, solemos enfrentar los problemas muchas veces desde la crítica, ¿no? Y es válido, porque ¿cómo es posible que las autoridades... Pero en este punto, ¿qué debemos de hacer? Hay autoridades, hay leyes, hay gestiones, pero ¿en qué estamos fallando? ¿Estamos fallando en el trabajo en equipo? ¿Cómo lo ves tú? Estamos fallando, creo yo, en la falta de tranquilidad para afrontar las decisiones a mediano y largo plazo. Somos muy coyunturales, ¿no? Y somos mucho dados a hacer inversiones para dar más servicio, lo cual está bien. Pero no acompañamos esa decisión de dar más servicio con asegurar ese servicio en el tiempo. Entonces, acá hay una decisión a mediano y largo plazo para garantizar más agua en el servicio. Pero inmediatamente se pueden tomar una serie de medidas que pueden ayudar. La primera, en manos de la población, es mejorar sus sistemas de uso, mejorar su hábito de uso, disminuir el agua, en palabras simples. Y del lado racionalizarlo. Eso lo va a hacer la empresa. Okay. En el momento adecuado va a decir, ya no hay más, voy a tener que dar agua 3 veces al día, 5 horas menos. Esa es una decisión producto de la cantidad de agua. Pero la empresa, así como el ciudadano puede utilizar menos agua, la empresa puede mejorar la gestión del agua. Ok, ahora, tenemos esta problemática eminente en nuestro país. Sí. ¿Cuáles son las zonas que se van a ver más afectadas y a qué nivel? Bueno, no es una novedad que cuando llueve en el sur por el Niño, en el norte, perdón, por el Niño, hay sequía en el sur. Eso es lo que estamos afrontando ahora. Por tanto, las localidades asentadas en el sur medio y sur del país van a tener menos oferta de agua natural. Por lo tanto, es probable que haya menos oferta de agua urbana, o sea, menos agua que va a la ciudad. ¿Y qué dice la estadística? Porque el Perú siempre ha vivido estos fenómenos naturales, sí, y siempre hemos tenido situaciones complicadas. ¿Qué nos dice la media, más o menos, de cómo se ha ido resolviendo? Para hablar de manera sencilla, el Perú tiene dos etapas de clima, la que llueve y la que no llueve, la húmeda y la seca, o como la quieran llamar. Entonces digamos que es de noviembre a marzo y de abril a octubre, ¿no? Se supone que de noviembre a marzo el agua se almacena para poder utilizar con tranquilidad en la temporada seca. No todas las ciudades tienen capacidad de almacenar agua. Ese también es un tema que hay que reconocerlo. Y las que tienen necesitan una cantidad mínima de agua en sus reservorios para poder garantizar el agua. Y eso también está fallando, no por las empresas ni por las represas, porque la naturaleza no está entregando agua. Ahora bien, si esas dos temporadas eran definidas en el tiempo, es decir, la seca y la húmeda, ahora lo que está sucediendo es que las temporadas de lluvia son cada vez más impredecibles. Se pueden dar en un corto periodo de tiempo y pueden ser muy intensas. O sea, puede llover en 5 minutos lo que tardaba llover en 3 días. O puede dejar de llover 20 o 30 días y hacer sequías largas. Entonces, esos periodos de frecuencia e intensidad también han cambiado
Y eso hace que necesario que nuestras decisiones estén más enfocadas a conservar más agua, a tener mayores reservas de agua. Entonces, por el momento se podría decir que por el lado del norte el tema del agua está más controlado, pero la problemática viene para el lado del sur. De hecho, creo que Cusco ha sacado una alerta que en diciembre va a tener niveles graves de falta de agua. Pero recuerde, el exceso de agua también es dañino. En la anterior oportunidad de lluvia, las ciudades del norte, recuerdo más de una, empezaron a consumir mayor cantidad de insumos químicos para potabilizar el agua porque venía más turbia. Entonces tampoco es como que nos ayude mucho. Ahí hay también respuestas técnicas para atender este tipo de problemas, pero en términos simples lo ha dicho muy bien. Digamos que el norte, por cantidad de agua, no vamos a tener problemas, la que sí vamos a tener es en el sur. Ahora, cuando hablamos de estrés hídrico, ¿no?, que es una frase que escuchamos, ¿qué significa para la población que nos está viendo? Y este déficit, ¿a quiénes afecta más? ¿Hablamos de la agricultura? ¿Hablamos de la minería? En realidad el estrés hídrico es un concepto que en términos sencillos puede decir es que consumimos más de lo que hay. O estamos a punto de quebrar esa línea en donde llueve 10 y consumo 10. ¿Ya? Entonces, hay varios indicadores que dicen cuánto de agua tengo en reserva, es decir, se puede complejizar, pero en síntesis es si consumimos y se repone tanto el agua que consumimos. Y entonces, algunas ciudades tienen un estrés hídrico permanente. La costa de Nazca, de Chala, de Marcona, nunca los hemos visto, pero ahí el agua es bien reducida, la continuidad es baja y no hay mucha agua de dónde conseguir. En otros lugares, digamos Jaén, la zona de la selva norte de Perú, tienen agua en cantidad suficiente como para no preocuparse, ¿no? Entonces el Perú tiene la necesidad de mantener respuestas diferenciadas para cada zona. Para cada, claro, pero justamente esos sectores como Ica, ¿no?, que tiene problemas con el agua, hay gestiones que hacen que podamos, por ejemplo, tener importantes insumos, por ejemplo, para el tema del pisco, ¿no? Porque hay todo un trabajo que se viene haciendo, ¿no? Ahí, ¿cómo se va manejando y cómo es que sí hay resultados positivos? Ica tomó una buena decisión de hacer un sistema de captación de agua en la época de un gobierno regional que le ha devuelto la tranquilidad a la ciudad, y eso hay que reconocerlo. El agua satisface una serie de necesidades. Nada se puede hacer sin agua. Y entonces en la agricultura, cuando falta agua, lo inmediato que vamos a ver es va a bajar la producción de agua y van a incrementar los precios de los productos que escasean. Va a haber problemas con la alimentación de los animales y es una cadena del si acá pasa esto, después va a pasar aquello, y creo que en eso tenemos bastante información. ¿Qué es lo que se deben hacer? Uno, cuando revisa experiencias internacionales, Israel, por ejemplo, sin agua, tiene grandes respuestas para el buen uso del agua y no es que traigamos el modelo israelí a ojos cerrados, lo cerremos, lo copiemos, o que traigamos cualquier otro modelo exitoso, pero sí sirve de referencia para construir nuestras propias respuestas. Por ejemplo, ¿qué está haciendo y cuál es Israel, por ejemplo, tiene un sistema de precios diferente que el que tiene el Perú y Latinoamérica en especial. Y tiene visiones a mediano y largo plazo en donde la producción está ligada a la oferta de agua y esta producción está amarrada a la capacidad de generar más agua. Entonces las inversiones van en cadena. Aquí no, acá se nos presentan y después hay que responder. Claro, cuando ya la planificación en Israel es completamente distinta. Ahora, pero la responsabilidad que tienen las autoridades, que eso ya lo sabemos, lo que no hicieron las autoridades anteriores también, pero ahora a la sociedad, a nosotros, ¿cómo tenemos que recibir esto y qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante? Por eso, les decía hace un momento, hay respuestas inmediatas, a mediano, largo plazo, a corto plazo. De manera inmediata, estoy seguro que las empresas de agua en donde están sucediendo estos problemas están tomando las previsiones del caso para responder los diferentes escenarios. Que los más drásticos va a ser reducir la oferta de agua, cortes de agua. Eso van a ser los más drásticos. Y otros van a ser, digamos, bajar la presión en las noches. Respuestas que ellos tienen, no son nuevas. Pero del lado de la sociedad sí vale la pena tomar algunas previsiones, disminuir el despilfarro y el mal uso del agua. Y yo hice un comentario que llamó a la risa, pero es real. Alguna vez en Australia, en una ciudad del sur de Australia, en donde el agua era escasa, las personas decidieron cortarse el pelo para no tener que lavarse.
Y es que de alguna manera, Oscar, el mundo está cambiando, ya el clima ya nos dijo que ya cambió y tenemos que reacostumbrarnos a esta nueva vida, a estas nuevas formas que también nos está dando la naturaleza. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y tocar un tema tan importante para todos. Me alegra haberlo visitado. Muchísimas Claro gracias. que sí, por estaremos invitarme. conversando en otra oportunidad. Seguro. Y como siempre hacemos aquí en Conecta Perú, traemos a los especialistas, en este caso Oscar Pastor, para hablar sobre la crisis del agua. O sea, Christopher, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. No te muevas, esto es Conecta Perú. Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok como @ConectaPerúTV y soluciones ante la escasez de agua. Bueno, yo siempre digo que el Perú se tiene que basar en la ingeniería. Ahí está la solución a todo. Y justamente nos acompaña Abel Cruz, ingeniero, pero además presidente de la ONG Movimiento Peruano Sin Agua. Abel, un placer tenerte aquí en Conecta Perú y sobre todo para ver estas soluciones que parten desde la sociedad con este tema. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Contentísimo de estar aquí con ustedes y efectivamente hay soluciones que se pueden hacer inmediatamente en el Perú, en todo el Perú. Ujú. ¿Cómo empieza la ONG? ¿Qué es Bueno, lo que vieron y cuáles eran esas soluciones desde tu perspectiva, desde la ingeniería? Bueno, el detalle aquí es de que desde los 7 años yo empecé a traer el agua de un manantial. Cuando había bastante lluvia, cosechaba el agua de la lluvia, de la calamina a un reservorio, y así empezó todo el tema en el que me metí, ¿no? O sea, cosecho el agua de la lluvia, lo llevo a la cocina, sembramos huertas, biohuertos y el agua está en la casa. Cuando hay mucha lluvia, las quebradas se llenan de agua, o sea, hay riachuelos, se activan las quebradas. Entonces, desde ese momento empecé a traer el agua por canaletas a la puerta de la casa. Y por ende, también empezamos a tener huertos, biohuertos, hortalizas en la puerta. Yo nací de Machu Picchu, más abajito. Un poco de esto, ¿no? En Echarati, la Convención Cusco. Y entonces allí tenía yo una casa donde mis padres tenían una extensión de terreno. Y la chacra era inmensa. Teníamos que traer del campo todo lo que es comestible. Teníamos que traer maíz, yuca, uncucha, fruta, papaya, naranja, lima, todo a la casa. Y el otro trabajo era traer, en el campo se cocinaba con puro leña. Claro. Entonces tenemos que traerle la leña que mi madre cocinara. Y el otro trabajo era traer el agua, acarrear más o menos de unos 600 metros de abajo para arriba. Entonces, a la edad de los 7 años, yo perdí a mi madre. Y desde ese momento empecé a creérmelo en resolver la falta de agua. Pero mira la creatividad también, cómo te lleva... La vivencia, ¿no? La necesidad. Desde los 7 años, desde muy chiquito, al ver la necesidad, sale automáticamente. Y así me imagino que fue como nació el Atrapanieblas. Exactamente. Cuando yo vivía acá, yo me vine muy joven para para desarrollar mis estudios superiores. Me puse a trabajar aquí en Avenida Arequipa, en la cuadra 4, en un jurisconsulto muy famoso. Entonces yo vivía por Ancón, a 40 kilómetros al norte del país, para que mucha gente que nos está escuchando puedan tener una idea. Yo salía a las 6 de la mañana y llegaba a un cuarto para las 8, 20 para las 8, ahí a la oficina. Para llegar a Lima. A Lima. Trabajaba y salía a las 5, 6 de la tarde, me iba y llegaba a las 8, 9 de la noche. En el asentamiento humano donde yo vivía tampoco había agua. Entonces, una noche llegué un poco tarde de lo normal, a las 10:30 de la noche, pero este terreno que yo tenía lo había cercado con estas mallas Rachel. Entonces yo una noche llego cerca a las 10:30 aproximadamente y encontré que caían gotas de agua. Y de la calamina de la casa de mía había ni más ni menos como en la niñez que yo tenía. Claro. Entonces yo me acordé a mi niñez y empecé a decir, oiga,
yo ya he resuelto el problema del agua aquí en Lima. Ajá. Así nacen los atrapanieblas. Entonces yo desde ese momento empecé a instalar los atrapanieblas, que nadie le daba crédito. Sí, pues. Esos años todavía ni siquiera había no había internet. Ahora, Había radio. ajá, cuando tú, una vez que tú pones el atrapaniebla, que ya nos explicaste que es con esta malla, con esta tela, tú la dejas ahí expuesta a ciertas horas. Después, ¿qué haces con el agua que has recaudado? ¿Esto pasa por un proceso para que así pueda ser agua potable? Por supuesto. Mire, en la convención, en mi casa, nosotros tomamos el agua de la lluvia. Ajá. Es parte. Entonces aquí en Lima, un poquito con el problema del smog, de las fábricas y el polvo y el humo, no sé qué más, un poco que se contamina. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado de demasiado. Entonces se filtra esa agua y consumes. Esa agua que estamos aquí en los cerros que estamos instalando los atrapanieblas, tomamos. Yo el día jueves, viernes, casi todos los días estoy subiendo. Hay varios proyectos que tengo aquí. Entonces no hay agua ahí arriba. Claro. No hay tiendas tampoco. Claro. Entonces, en la necesidad uno toma el agua. Pero además, y nunca me he enfermado. No, pues, pero además qué interesante porque siempre decimos que Lima es una ciudad tan triste, ¿no? Por esta niebla que siempre tenemos, las madrugadas, uno a veces no puede ver, pero justamente es utilizar lo que podría ser un problema como una posibilidad, ¿no? Así es. Esta niebla permite tener el agua y yo me imagino que beneficia a cuántas personas ahorita el atrapanieblas. Mire, yo ya firmé un convenio marco con la Municipalidad de Lima. La idea es instalar 10.000 atrapanieblas acá en Lima, en todos los cerros. Y también me gustaría a través de ustedes contactarme con la Presidenta de la República. Oiga, acaba de hablar don Óscar Paredes, que es mi paisano. Él es cusqueño. Entonces, hace el día sábado me llaman de Pisa, Cusco. Las lagunas en las partes altas se están secándose y por ende vamos a tener serios problemas. ¿Qué es lo que decían? Pues es un ratito. Entonces, yo hice varios proyectos en el Cusco. Tengo en Chinchaypugio, allá arriba hay laguna y Chococha. Queremos ponerle esas lagunas a su máxima dimensión. Con el atrapaniebla. Con el atrapaniebla y con las captalluvias. Entonces la idea es que conversemos sinceramente Ya, a ver, con la ya. Presidenta de la El República. atrapaniebla, ¿el captalluvia qué es? Es la misma, el atrapaniebla lo pones en manera distinta y con mallas distintas. Ah, es con la misma Ajá. malla. Con la misma malla, mira, las mallas Rachel tienen un 50% de espacio. Con eso podemos captar los atrapanieblas, porque tiene que haber ese espacio que estamos viendo en la malla, tiene que haber un espacio que cruce el viento, porque la neblina juega con el viento. Entonces, si tú lo pones de cara hacia la neblina, o sea, hacia el viento, Claro. entonces el viento pasa, pero claro. las microgotas quedan impregnadas. ¿Qué es lo que pasa en la ropa cuando la tendemos, no? Exacto. Tal cual. Así es. Está húmeda cuando uno la tiende acá en agosto en Lima, por ejemplo. Ahora, yo me imagino que toda la gente en sus casas se debe estar preguntando de qué están hablando, porque vemos las imágenes que por ahí aparecen, pero nuestra querida Vanesita fue para ver cómo eran estos atrapanieblas, así que vamos a ver la nota. Nuestro país enfrenta una preocupante brecha en el acceso al agua potable. Ante esta problemática se crean innovadoras propuestas. Una de ellas, el atrapanieblas. Movimiento Peruano Sin Agua, ONG Los Sin Agua, se crea hace 20 años. Desde el año 2000 venimos laborando de manera filantrópica en esta labor social, llevando agua a las poblaciones más vulnerables. Hasta la fecha hemos instalado más de 3.600 atrapanieblas en todo el Perú. Estamos en Paraíso Alto, en el distrito de Villa María del Triunfo. Y aquí, a 650 metros sobre el nivel del mar, es una de las zonas ideales para elaborar la cosecha del agua. Es una tecnología de bajo costo
que nos permite capturar agua de la neblina. Este sistema natural genera un impacto medioambiental positivo en su entorno, ya que genera vida en lugares donde nosotros pensamos que son inertes, así como los cerros o los desiertos. ¿Y cómo es que se decide en dónde ubicar los atrapanieblas? Bueno, estratégicamente nosotros decidimos cómo ubicar los atrapanieblas a través de una ingeniería. Se tiene que hacer un estudio medioambiental con ciertos instrumentos, como por ejemplo neblinómetros, y también el registro visual. Si podemos ver acá en el cerro de Villa María, podríamos pensar que es un cerro inerte, pero vemos que se convierte en un valle natural bañado por este aire condensado. Este innovador proyecto presenta una forma natural de abastecimiento de agua. Los atrapanieblas es una tecnología de bajo costo que se adapta a cualquier entorno. Como podemos ver, el atrapanieblas está conformado por unas bases de eucalipto, palos de eucalipto, y estas están sujetadas a una malla, la malla Rachel, que mide 20 metros cuadrados. Las partículas de agua se reciclan acá y bajan por gravedad hacia estas canaletas. Estas canaletas tienen orificios que están conectadas a mangueras. Estas mangueras trasladan el líquido elemento a reservorios que se encuentran en la parte baja. Luego se procede al almacenamiento del agua. Como podemos ver aquí en la parte alta, desde los atrapanieblas, cogemos el agua que pasa a través de unas canaletas y que primero se reservan en este tanque, que es para descolmatar el agua de cualquier impureza. El agua pasa por esta otra canaleta y que finalmente son reservados en estos tanques. De esta forma, el agua llega a las familias y éstas se ven beneficiadas. Desde que hemos llegado aquí no había lo que es el agua. En esa ocasión para nosotros era muy difícil para obtener lo que es el agua, ya que teníamos que esperar a que llegue el aguatero, o a veces como entre vecinos mismos nos prestábamos el agua. Estamos muy agradecidos, muy contentos por tener este gran proyecto que está iniciando, ¿no? La cual esto nos va a ayudar más adelante de repente a tener mejores cosas, como también otros proyectos, ya que iniciamos con el agua, quizás más adelante con el desagüe, que es lo que todos queremos, ¿no? La organización Los Sin Agua, Movimiento Peruano Sin Agua, queremos llevar un mensaje. El agua sirve para dar calidad de vida a las personas. Y acá, desde Villa María del Triunfo, hemos logrado esta labor altruista, filantrópica, que finalmente va a crear seres humanos de calidad. En definitiva, el atrapanieblas es una importante alternativa para la obtención de agua para el uso sostenible. Increíble lo que se puede hacer con creatividad y con voluntad. Sin duda ya está dentro de los 10 proyectos más importantes a nivel mundial y esta historia la vamos a ver en Netflix, ¿verdad? Netflix, y además de eso se va a llevar a una pantalla gigante Mi Historia, Mi Vida, ¿no? Increíble. Ahora, Bel, voy a hacerte una pregunta y quiero que con total honestidad me respondas. ¿Tú crees, con tu experiencia, con lo que estamos viendo y evidenciando, que podríamos solucionar el problema del agua en el Perú, de la falta de agua? Por supuesto. ¿Del Perú? Por supuesto. ¿Cómo así? Mire, nosotros necesitamos, el gobierno necesita alrededor de 16.000 millones de dólares para resolver la falta de agua. Desde Piura hasta Tacna fluyen 103 ríos, pero allí hay que hacer los reservorios naturales, hay que crear esas lagunas. Entonces, todo eso fluye todo el año
hacia el mar miles, millones de metros cúbicos de agua. Pero eso hay que retenerlo en las partes altas. Seguramente se va a crear, si usted pone ahí en la parte alta un reservorio, el agua discurre 800 días aproximadamente, o sea, miento, 8 meses fluye, discurre el agua para llegar a la altura del mar. Entonces, aprovecharla toda esa agua, y cuando vamos a tener los reservorios, ahí vamos a tener en las quebradas, de las lagunas, vamos a tener los ojos de agua, los manantiales. Y así vamos a cosechar 3 o 4 veces al año toda nuestra agricultura. Ahora, por ejemplo, ahorita ya lo que está ubicado en Villa María, ¿a cuántas personas beneficia? En este momento a 180 familias, pero queremos más. Claro, tenemos que instalar en muchos más. Bueno, para las autoridades que nos están viendo, porque la idea del programa es conectarnos, justamente que si hay una necesidad, traer a los expertos para que se pueda hacer esta conexión. Una malla, solamente una malla, ¿cuánta agua nos puede dar al día? Una malla de 20 metros cuadrados, o sea, una de 20 metros cuadrados capta de 200 a 400 litros de agua al día. Allí tenemos 40 mallas. Los 40 tranquilamente cosechan 8 metros cúbicos de agua al día. Entonces hay que potabilizarlo. Y esa agua no necesita potabilizar. Están filtrados. Entonces hay que dar esa agua hay que hacer un convenio ahí con mi amigo Oscar, con el directorio de Sedapal. Claro, con la Presidenta de la República hay que hacer trabajos. Eso es importantísimo. Adelantarnos a los problemas. Mañana, pasado y el próximo año va a haber unas sequías increíbles. ¿Qué estamos haciendo? Acá está la solución. Aquí está la solución. ¿Y cuánto cuesta? O sea, es muy complicado. ¿El costo y la instalación? Bueno, el costo es bajísimo. Así como lo ha dicho Pedro, estamos hablando de 1.000 soles. Cada malla. 1.000 soles es, a ver, para que más o menos la gente lo entienda, porque lo que nosotros hemos visto es que los implementos son mallas, son los tanques de agua. ¿Estos 1.000 soles en qué contempla? Contempla toda la infraestructura, el atrapaniebla, captando el agua hasta llevar al reservorio. No está incluido el reservorio. Entonces, toda la infraestructura está con cables acerados, plastificados, con resortes, con todo. O sea, usted puede ir mañana, recogerlo uno solo, toda la malla, los 40, en 30 minutos o 40 minutos. Se baja, se lava y se guarda. O sea, puede uno solo, porque toda la infraestructura es como una cortina. Agarras están los suspensores, están los... todo eso podrías bajarlo en 1 minuto, instalarlo, reinstalarlo en 3 minutos. Wow. Agarras la escalera, pones unos ganchos y ya está. Bueno, lo tiemplas. Interesante que ya hay un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima y ojalá que otras autoridades se sumen a este movimiento de Peruanos sin Agua, porque el agua es fundamental para vivir, para evitar enfermedades. Hemos pasado ese tema del COVID y lo que nos decían las recomendaciones era, por favor, hay que lavarse las manos, pero no podemos tener políticas públicas si es que no contamos con lo esencial que es el agua. Así que, Abel, agradezco mucho tu ingenio para tener esta solución y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sin duda que sí. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos con más. Esto es Conecta Perú. No te muevas. Más de 300 estudiantes de Puno participan en concursos sobre el cuidado del agua potable. Y justamente vamos a conversar con Gabriela Corimán, ya ella es coordinadora de la Dirección de Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Gabriela, bienvenida nuevamente y como siempre decimos, hay problemas, pero también hay soluciones y si empezamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, el futuro está asegurado. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias más bien por la invitación y qué bueno que puedan estar abarcando
abordando este tema, ¿no? Como mencionas, no es un problema que se está presentando ahorita, no es un problema que lo vamos a solucionar mañana o incluso de encontrar otras fuentes de agua. Como población, no solamente en el país, en el mundo, estamos creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber mayor demanda. Entonces, ante ello, ¿qué necesitamos? Y ahí está la preocupación justamente de la SUNAS, que estemos preparados. Nosotros, por supuesto, pero más aún incluso nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, ¿no? Que van a pasar a ser parte de la población, que va a consumir agua, que va a formar una familia, que va a requerir, que va obviamente la generación tras generación utilizar o demandar obviamente el recurso. Entonces nosotros ahí desde SUNAS ya tenemos desde el año 2005, ya son bastantes años por cierto, del programa educativo Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable. Y desde el año 2014 los estamos convocando al concurso que bien mencionas, ¿no? Es un concurso que sufrió una adaptación por la pandemia, porque era un concurso de prácticas. A mí me ha gustado muchísimo que hayan mostrado lo del atrapanieblas. Los chicos en los colegios hasta el año 2019 hacían prácticas y proyectos en sus escuelas para regar, por ejemplo, unos biohuertos con técnicas de goteo para reutilizar el agua con el que se lavaban las manos y poder utilizarla después para limpieza, para poder también tener jardines, por ejemplo, en sus colegios. Nos fuimos a la pandemia y bueno, obviamente nos afectó la pandemia e hicimos un concurso artístico y ahora este año estamos retomando lo que es proyectos. Así que, quién sabe que así como han mostrado la experiencia de Atrapanieblas, algún colegio de Lima o del interior del país pueda mostrar, por ejemplo, esa experiencia y poder ya identificar cómo más puedo yo tener agua y usarla de manera solidaria, que es lo que buscamos obviamente en SUNAS. Ahora, esto se hace en Puno. ¿Por qué en Puno? No, se hace a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Hemos tenido algunos rebotes de algunas ciudades donde tenemos oficina, pero les comento, ya nosotros este año tenemos más de 750 colegios que se han inscrito al concurso nacional escolar. En Puno, o mejor dicho, cada región va a tener sus propios ganadores. Esperamos, por cierto, tomarnos muchas sorpresas, pero es una de las ciudades en donde obviamente pues está la preocupación respecto a escasez, así que nosotros en realidad esperamos que ahora entre agosto y septiembre que presentan las prácticas va a haber seguro, digamos, proyectos más ligados a cómo enfrentar esa escasez. Además, lo interesante es que pues los niños y los jóvenes que siempre salen de la caja te van a dar propuestas de acuerdo a sus vivencias, que a veces uno no los tiene, ¿no? En tu día a día, dices, no, estás en la oficina trabajando, ese es el problema, y de pronto me imagino que tienes un proyecto en, no sé, en Cusco, en Puno o en la selva, que te sorprende, porque viene de la vivencia. Sí, nosotros tuvimos hace algunos años una práctica en Huaraz, por ejemplo. Uno de los colegios había hecho, no el atrapanieblas, sino vamos a ver el agua de lluvia. Habían colocado unos tachos grandes de agua sobre los pabellones del colegio, era un colegio pequeño, recolectaban el agua, pasaban por unos filtros básicos y con ello habían hecho un biohuerto. Y esas hortalizas, algunos, productos que habían obviamente cosechado, los utilizaban para luego departirlo entre ellos. Y sin ir muy lejos, en el año 2017-18 el colegio Fe y Alegría de Ventanilla presentó una práctica parecida, pero no solamente eso, sino que al año siguiente no se quedaron, como tú dices, así pues estancados, salieron fuera de la caja y lo que hicieron fue tener un criadero de tilapias. ¿Para qué? Para que el agua del criadero de las tilapias también pasara a regar algunos ambientes. Entonces, ya tenemos en realidad algunas situaciones, algunas experiencias de colegios que estando, por ejemplo, en zonas áridas, transforman su colegio. Se transforma, ¿no? Porque quizás, como menciona Fátima, un niño de niña dice, pero ¿por qué no tengo área verde? ¿Por qué no tengo jardín? ¿Por qué no hay un parque cerca? ¿Por qué no tenemos? Y claro, nuestro gran aliado son los docentes. Docentes, en realidad, a nivel nacional, que tienen toda la creatividad puesta ya de por sí. Entonces, apoyados en ello, es que obviamente el concurso tiene muy buenos resultados durante estos años, ¿no? Y para los chicos que nos están escuchando de todo el Perú, que quieren participar, que de repente tienen ya una iniciativa, de repente tienen algo ya creado, ¿cómo pueden hacer para participar?
Bueno, las inscripciones se cerraron en abril, estamos en un periodo, nosotros tenemos el concurso, lo desarrollamos por varias fases. Hacemos un periodo de inscripción y luego un periodo de acompañamiento técnico. En este momento estamos en un periodo de acompañamiento técnico. Debemos de decir en realidad que las universidades, muchas de ellas por cierto nacionales, a nivel nacional nos vienen apoyando porque a veces el docente, el padre de familia, tiene nociones, digamos, tiene creatividad, pero necesita a veces nociones ingenieriles, ¿no? Claro. Entonces, hemos tenido aquí en Lima apoyos, por ejemplo, de la UNI, hemos tenido también de la Federico Villarreal, hemos tenido de diversas universidades. Entonces son ellos los que van orientando a los colegios a cuál es la práctica o la mejor práctica deberían de presentar para poder ganar. Lo que sí les decimos en todo caso a los colegios o alumnos que no se hayan podido inscribir en este año es que revisen la página web de SUNAS, inscriban a su colegio en el programa educativo para ser parte y beneficiarios de un programa de capacitación que nosotros brindamos a los docentes de manera sincrónica y también a los alumnos, porque nosotros con ellos nos apoyamos para convocarlos a que sean parte de los brigadieres del agua de SUNAS, porque no hay que mejor la figura del brigadier, del niño que se siente líder, que no es que se siente, sino que es líder en su aula, en su comunidad educativa y que impulsa a desarrollar esa idea que, por ejemplo, tú estás mencionando, ¿no? Eso es importante. Y en esa etapa estamos hablando de cuántos colegios o de cuántos equipos que están siendo asesorados ya para la etapa final. Bueno, mencionaba, son más de 750 colegios que tenemos inscritos a nivel nacional. De ellos hay una categoría. Lo que hicimos es no desprendernos de la parte artística, porque, por ejemplo, cada año que nosotros hemos tenido en el concurso, hemos hecho unas publicaciones. Esta es la del año pasado, mejor dicho, con los ganadores del año pasado hicimos una publicación, la tercera publicación, que se llama Hijas e Hijos del Agua. Acá hay un compendio de poesías y cuentos ganadores a nivel nacional. Porque el arte es poesía, cuentos, dibujo, pintura. Sí, dibujo y pintura. Los chicos también armaban sus prácticas ahorradoras en casa, lo han mostrado, hemos hecho el compendio respectivo. Hemos estado en la Feria del Libro, por cierto, mostrando, así que quienes están interesados pueden entrar a la página web, descargarlo y utilizar ese material. A veces me dicen, Gabriela, quiero poder leerle a mis hijos. Perfecto. Pueden hacerlo, pueden utilizar el material y nosotros obviamente de las escuelas pueden ser parte desde ahora. Así que tenemos esos 700 y tantos más colegios que estamos ahorita asesorando y seguro que nos vamos a llevar muchas más sorpresas como los años anteriores, ¿no? Es importante porque quién sabe, por ahí de repente encontramos la solución del futuro para el problema del agua. Muchísimas gracias. Gracias Gabriela, a ustedes, más bien. Gracias. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Qué está pasando? La noticia no se detiene. ¿Qué está pasando en la calle, en las regiones, en el mundo? Necesitamos saber lo que ocurre y entender qué está pasando. Con Gastón Gaviola y Romy Guamaní, de lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú, la señal que nos une. ¿Se puede hacer más grande a la bicolor? ¿Cómo hacemos más grande algo que nos hace soñar en grande? Pues sí, podemos hacer más grande la bicolor estando todos alentando, soñando y celebrando. Todos, orgullosos de ser peruanos, luchadores. La bicolor tiene un nuevo sabor. Bicola, por fin una gaseosa peruana, es patrocinador oficial de la bicolor. Ahora sí, la bicolor es aún más grande. Ya estamos todos. A continuación, Kati Kiningman, Katero Wakichawen. Higuasanaka. Y nosotros ya llegamos al final del programa, un programa reflexivo, Fátima, en realidad. Bueno, esa es la idea. Planteamos un problema, pero traemos a los expertos, a los especialistas que nos dan las soluciones, pero además también les mostramos las prácticas que se realizan en este presente mirando el futuro. Así es, y sobre todo para que aprendamos a tener un poquito más de conciencia y aprendamos a vivir en este nuevo mundo que nos está abriendo la posibilidad de poder co-crear algo sano entre la tierra y nosotros. Hay que cuidar
muchísimo, muchísimo el agua, que sin duda va a ser un tema que vamos a seguir tocando a lo largo de los meses. Bueno, y recuerden que nuestros hijos aprenden no por el consejo, sino por el ejemplo. Entonces, si empezamos con las buenas prácticas en el hogar, en la casa, lo hacemos cuando hacemos el tema del reciclaje, y ahora también estamos invocando a todos ustedes para que tengan alguna política de cuidado del agua, para que mucha gente que aún no cuenta con este recurso pueda acceder y tener calidad de vida y una buena salud, porque el agua está vinculada a todo y es lo más importante que necesita el ser humano. Así es, y como ya lo hemos mencionado nosotros en distintos programas, las autoridades tienen responsabilidad importante en todo lo que tienen que hacer, pero otra parte importantísima de la responsabilidad también está en nosotros, en poder concientizar a nuestra familia sobre el uso correcto del agua. Nos encontramos mañana, Fátima. Nos reencontramos mañana, como siempre, 11 en punto de la mañana. Esto es Conecta Perú. Hasta mañana. Chao.